Agustín, tú eres muy conocido por ser un defensor de, bueno, de toda la gente pro vida, sobre todo en Argentina, etcétera. No sé, bueno, ¿por qué estás en contra del aborto? ¿Cuáles son tus distintas, bueno, puntos claves? A ver, el punto clave es que el aborto es el asesinato de un ser humano en gestación y está mal matar a un ser humano. Es un punto que para mí es determinante. ¿Qué es el aborto? Es la interrupción voluntaria del embarazo, te dicen. Bueno, claro, eso es una frase muy bien pensada porque con esa frase invisibilizo el hecho de que interrumpir un embarazo, en este caso, significa terminar con la vida del producto de ese embarazo. ¿Y cuál es el producto de un embarazo humano? Pues un ser humano. ¿Y por qué es un ser humano el producto de un embarazo humano? Bueno, porque es que ninguna célula se puede reproducir como un miembro de otra especie. Esto es un axioma básico de la biología. ¿Y por qué hay en el momento de la singamia, o sea, de la fusión de los núcleos de los gametos, por qué hay un ser humano con vida además? Bueno, en primer lugar tiene vida porque eso ya se está formando, o sea, está en movimiento. Si estuviese quieto, pues eso no se desarrollaría, y si no se desarrolla, pues eso estaría muerto. Ahora, en la medida en que se está desarrollando como ser humano, tiene vida. Y en la medida en que se desarrolla como ser humano, tiene que tener desde el momento uno la pertenencia a la especie humana. Caso contrario, no podría desarrollarse como un ser humano. Es decir, a la potencia humana le precede la esencia humana. Caso contrario, esa potencia no pudiese darse como se da. Y esto, que estoy hablando en términos metafísicos, ¿cómo se puede explicar desde una discursividad científica? Bueno, con arreglo a la noción del ADN. Es decir, todo lo que llamamos potencia, en verdad, ya está en acto. ¿Dónde está en acto? En los componentes de su ADN. Ese ADN implica una cierta información muy concreta, que es la información de ese ser humano que lo desarrolla como lo que ya es, porque si no lo fuese desde el primer momento, pues no lo podría ser nunca. Entonces, ¿qué significa interrumpir un embarazo? Significa cuando uno hace un aborto, porque hay otra manera de interrumpir un embarazo. Por ejemplo, uno puede adelantar un parto. Interrumpo este embarazo porque hace falta adelantar el parto. Bueno, ahí no hace falta matar al niño, al ser humano. De hecho, se lo saca y aproximadamente a los 5 o 6 meses de gestación ya con la tecnología disponible puede vivir extrauterinamente. Ahora, un aborto no es cualquier interrupción del embarazo, porque como te digo, hay por lo menos otras opciones de interrupción de embarazo. Cuando hablamos de interrupción de embarazo en clave aborto, significa matar al ser humano que hay ahí adentro. No nos hagamos los tontos con eso, porque para hacer un aborto, además tengo que emplear métodos violentos. Además, no hay nada más violento que hacer un aborto. Para poder quitarle la vida a ese ser humano que se está gestando, tengo que ser violento. O tengo que pagarle a otra persona para que esa persona sea violenta. Por ejemplo, abortos con bisturí. Significa ingresar con un bisturí y descuartizar a ese ser humano que se está desarrollando dentro del vientre materno, lo descuartizo y después raspo y reúno todas las piezas, que son piezas humanas, tiene forma totalmente humana, y junto los dedos, junto la mano, junto los brazos, las piernas, la cabeza, bueno, sí, acá está. No me quedo ninguna parte adentro, porque si me quedo alguna parte adentro, pues esto se puede infectar y matar a la mujer. Bueno, no, está todo acá completo, listo, a su casa. O por ejemplo, con una aspiradora. Vienen una serie de aspiradoras que se utilizan para succionar. Entonces se descuartiza también al ser humano en gestación en la medida en que se lo succiona. No se puede hacer un aborto sin violencia. Y es, en el fondo, el asunto del aborto. A ver, filósofos como Peter Singer ya lo han dicho de una manera muy, muy clara. Peter Singer es abortista, por ejemplo, totalmente abortista. Peter Singer ha dicho, miren, ya no nos hagamos más los tontos con que no hay vida desde la concepción. Sí hay vida desde la concepción y sí es vida humana. Lo que hay que probar, dice Peter Singer, para defender el aborto, es que hay otros valores que valen más que la vida humana.
Yo creo que no hay otro valor que valga más que la vida humana. Porque cuando hay otro valor que vale más que la vida humana, hay que preguntarse ¿para quién ese valor vale más que la vida humana? Porque cuando yo digo la vida humana es el valor máximo, vida humana tenés vos, tiene él, tiene ella, tenemos todos. Entonces todos tenemos algo llamado dignidad. Ahora, cuando yo digo hay otros valores que valen más que la vida humana, la pregunta es ¿y el valor de quién? ¿El tuyo, el de él o el de ella? Te pongo un ejemplo. La idea de superpoblación, porque es un ejemplo que pone Singer. Bueno, quizás vale más luchar contra el cambio climático, y para luchar contra el cambio climático tenemos que reducir nuestra natalidad. Y por lo tanto necesitamos que cada vez menos seres humanos nazcan. ¿Y de quiénes son los seres humanos que no van a nacer? ¿Vos te pensás que son de élites los seres humanos que no van a nacer? Son de los pobres diablos. Por eso, uno de los argumentos más exitosos es, queremos que los pobres aborten gratuitamente. ¿Por qué? Porque son buenos con los pobres. No, porque si no, después hay que ayudarlo al pobre a salir de la pobreza. Y esto no es un invento mío. Esto, ¿sabés quién lo dijo? Lyndon Johnson en el año 1965, 20º aniversario de Naciones Unidas. Dijo exactamente lo siguiente. Actuemos bajo el hecho de que menos de $5 invertidos en control de población equivalen a más de $100 invertidos en desarrollo económico. Esa es la cita textual. ¿Qué significa esto? Bueno, oigan, si los países con gente pobre se reproducen a estos niveles, pues nosotros no los podremos ayudar. O nos costará más dinero ayudarlos. Por lo tanto, empiecen a hacer cosas para que no nazcan sus hijos. Muy pocos años después, tenés a Naciones Unidas en el año 74, en el marco de la conferencia de Bucarest, pidiéndole a las naciones, sobre todo las del tercer mundo, que disminuyan su natalidad. Y en el año 94, en la conferencia de Población y Desarrollo del Cairo, tenés a la ONU exigiéndole a todos los gobiernos del mundo a que legalicen el aborto. Es la misma exigencia de Agenda 2030, por ejemplo. La meta 5.6 de Agenda 2030 remite a la conferencia del Cairo. ¿Qué pide la conferencia del Cairo? Aborto legal en todas partes. Entonces, al final de cuentas, cuando vos investigás esto un poco, te vas a dar cuenta, no es cierto que sea el asunto la mujer. Te voy a poner un ejemplo numérico. En México, según cifras oficiales, mueren por abortos clandestinos anualmente alrededor de 10, 15 mujeres. Ahora, según las mismas cifras, según la misma fuente que es INEGI, por año se mueren alrededor de 3.700 mujeres de hambre en México. Y vos tenés a toda la prensa, los políticos, las feministas, los medios de comunicación diciendo que hay que salvar a las mujeres dándoles abortos. Oiga, con lo que me gasto en aborto, yo puedo darle de comer a muchas mujeres que están pasando hambre y que se están muriendo por hambre. Pero eso no es un tema público. ¿Por qué? Porque en definitiva de lo que se trata es de la reproducción. La reproducción en un mundo donde hay élites que han determinado que somos muchos para su gusto y para el gusto del sistema que ellos están diseñando. Porque, extiendo, y perdón que yo me voy un poco por las ramas, pero es que estos son temas claves, porque esto tenemos que entenderlo bien para no caer en la falacia de pensar de que lo que vivimos en temas como el aborto es porque un grupo de mujeres se puso un pañuelo verde y salieron a manifestarse y entonces lograron torcer el poder del patriarcado de una manera eficaz y entonces hoy tienen aborto. Eso es un discurso que se ajusta poco a las condiciones materiales en las cuales el aborto se está legalizando de una manera muy rápida en los países americanos. Lo que estamos viviendo en este momento es un cambio, es un momento bisagra para el sistema productivo. Malthus fue uno de los primeros alarmistas respecto de lo que se concibe como superpoblación. Pensaba en el siglo XIX que no podía haber más de 1.000 millones de personas en el mundo. Erró Malthus. ¿Por qué erró? Erró porque él no contemplaba la posibilidad del cambio del sistema productivo. Claro, él dice, los alimentos crecen
aritméticamente y la población crece geográficamente, vamos directos al apocalipsis. Ahora, entre medio, ¿qué sucedió? Una revolución industrial. Y tuviste un nuevo sistema tecnoproductivo que te permitió darle de comer a todas esas gentes que empezaban a vivir en este planeta. Entonces hoy llegamos al siglo XXI, al año 2023, prácticamente con 8.000 millones de personas en la Tierra. Pero en este momento estamos volviendo a cambiar el sistema productivo. Estamos yendo a una revolución robótica de inteligencia artificial que promete eliminar la necesidad del trabajo humano. Entonces acá la gran pregunta, y esto tiene que ver fundamentalmente con lo que pasa en la agenda internacional con el aborto, esto es, ¿cómo podés mantener a una sociedad sin necesidad masiva de trabajo en la que sin embargo habitan 8.000 millones de personas? Ahí está el punto. ¿Por qué hay que reducir la población? ¿Por qué hay que reducir? Y esto no es un invento mío, esto es lo que se dice en el año 1994 en la introducción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de Naciones Unidas en el Cairo. ¿Por qué hay que reducir la población? ¿Sí? Que es la exigencia. Bueno, porque 8.000 millones de personas en un mundo donde quienes trabajan son las máquinas y no los seres humanos, pues tengo mucha gente de más. Y tener gente de más es peligroso políticamente. Tengo que ejercer un control enorme sobre esas personas. Tengo que darles un salario básico universal porque sé que muchas personas van a ir perdiendo su empleo y ese empleo no va a volver. ¿Por qué te pensás que los capitalistas del Foro Económico Mundial están pidiendo a gritos salarios básico universal? Si eso es una medida socialista. Otra vez volvemos a lo anterior. ¿Por qué? Ya no se puede emparentar al rico con la derecha y al pobre con la izquierda. Hoy ya todo eso se ha mezclado, se está modificando en este momento. Entonces necesito que esa gente, insisto, reciba un dinero, una dádiva, sin hacer nada. Necesito a esa gente embrutecida, idiotizada. Necesito a esa gente adicta, drogas. La expansión del mundo de las drogas ha sido tremenda. Fíjate vos las películas. A ver, no digo que necesariamente esto esté planificado, pero sí es un síntoma. Las películas, hoy no tenés una sola película, una sola serie donde no se te ofrezca droga de una u otra forma. No hay película cómica donde no sea cool drogarse. Esa es la verdad. Sos un pobre estúpido si no te drogas, de acuerdo a lo que te vende la industria del entretenimiento todos los días, lo que te vende la música. Sos un pobre estúpido si no te drogás. No la vas a pasar bien bailando si no estás drogado. Por eso te tenés que dar con pastillas, por eso tenés que, bueno, disfrutar la vida porque la vida se acaba y disfrutar la vida significa drogarte. O sea, tenés que tener completos idiotas, tenés que tener además familias fracturadas, divididas, gente que no se reproduzca o gente que cuando se reproduce pues que mate a su hijo. Porque lo que se te está ofreciendo es o la vida de color de rosas o la vida de la maternidad o de la paternidad que es un infierno. La vas a pasar muy mal. Y además sos un criminal del clima, sos un delincuente climático si tenés hijos. A eso vamos. Yo he visto las publicidades acá en Europa. Por ejemplo, en Berlín. En Berlín, en espacios públicos, hay gigantografías de una madre con 2 hijos. Un hijo le está tomando del pecho, el otro hijo está de pie, uno debe tener 1 o 2 años y el otro debe tener 3 o 4 años, y dice la gigantografía, una buena madre o asesina del clima. O por ejemplo, revistas en Gran Bretaña, El Espectador ha titulado hace algunos años una de sus notas así, el más grande acto de destrucción climática es tener niños. Entonces, claro, hay toda una cuestión, un lobby, un discurso que se ha fabricado en contra de la natalidad y ahí se inscribe el punto del aborto. Por eso es tan importante, por eso tantos millones para esa agenda. Por eso tantos millones y por eso tanta preocupación, por ejemplo, porque las pobres en México puedan abortar aunque no puedan comer. O por ejemplo, mira vos Colombia. En Colombia, hace más o menos un año, en febrero del año pasado, en febrero, la Corte Constitucional habilitó aborto hasta los 6 meses de gestación. O sea, hasta los 6 meses, cuando ya es viable incluso extrauterinamente con ciertas tecnologías, podés todavía legalmente matar a tu hijo.
y si fuera Down, tu hijo lo puedes matar hasta los 9 meses si quieres. Totalmente eugenésico. Entonces, esa misma corte que te habilita aborto hasta los 6 meses de gestación, en el mes de mayo del año pasado, en otro fallo, prohíbe la pesca deportiva, bajo el argumento de que los peces podrían ser seres sintientes. La ciencia todavía no ha determinado si el pez es un ser sintiente o no, pero tenemos que prohibir la pesca deportiva porque podríamos, ¿no? Un condicional, un potencial, podríamos estar haciéndole daño y hacer sufrir a este animal tan, no sé ni qué decir porque bonito no es, a este tan noble como es el pez. Entonces ha quedado prohibida la pesca deportiva en Colombia bajo el argumento del dolor. Ahora, si el argumento es el dolor, a las muy pocas semanas de gestación el feto también siente dolor. Y eso ya se sabe científicamente, a diferencia de lo del pez, se sabe científicamente porque en cirugías intrauterinas, la ciencia está tan avanzada que puede hacer cirugías fetales. ¿Bien? En cirugías intrauterinas, cuando no se ha suministrado anestesia, el ritmo cardíaco del feto se ha acelerado increíblemente. ¿Por qué? Porque eso era un indicio de dolor. Entonces han detenido las cirugías, han incorporado anestesia, han vuelto con la cirugía y ya su ritmo cardíaco estaba normal. Entonces ya sabemos que siente dolor. Entonces, ¿cuál es al final el argumento? No, es que no son argumentos. Son objetivos. Son objetivos. Y cuando vos querés cumplir uno de estos tipos de objetivos, te vas a inventar el argumento que te venga bien. Si te viene bien decir que es para salvar a las mujeres, lo vas a decir. Si te viene bien decir que es porque es un derecho de las mujeres, lo vas a decir. Si te viene bien decir que es porque hay que salvar al clima, como quiere Peter Singer, pues lo vas a decir. Al final de cuentas, elegí el argumento que más te guste con tal de que se cumpla ese objetivo.